Esa última noche con mi hijastro fue una experiencia que nunca podré olvidar. Para ser honesta, no puedo dejar de recordarla porque fue algo tan emocionante como inesperado. Todo comenzó un lunes por la tarde, cuando la casa estaba inusualmente tranquila. Mi esposo Fernando había salido temprano para un viaje de negocios, dejando tras de sí un silencio inquietante que parecía llenar cada rincón del hogar. Me encontraba deambulando sin rumbo de una habitación a otra, tratando de sacudirme una sensación de incomodidad que no podía explicar del todo. Quizá se debía a la quietud, o tal vez al hecho de que Mario, el hijo de Fernando, seguía despierto. Sus pasos suaves ocasionalmente crujían en el piso de arriba. Mario había regresado a vivir con nosotros hacía unos meses tras terminar la universidad. Siempre había sido un joven amable, seguro de sí mismo y con una confianza que resultaba difícil de ignorar. En las últimas semanas comencé a notar pequeños detalles sobre él. La forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba pensativo, cómo reía con facilidad ante mis bromas o la fuerza en su voz cuando hablaba de sus planes futuros. No era algo que quisiera admitir, pero esas pequeñas observaciones se quedaban conmigo más tiempo del que deberían. Esa noche me acosté más temprano de lo habitual, con la esperanza de escapar de mis pensamientos inquietos. La suave luz de la lámpara de noche bañaba la habitación en un tono dorado, y el zumbido del aire acondicionado llenaba el espacio. Me deslicé bajo las sábanas e intenté concentrarme en un libro, pero mi mente seguía divagando entre Fernando, que no volvería por días, y Mario, quien estaba solo a unas puertas de distancia en el pasillo. No recuerdo exactamente cuándo me quedé dormida, pero me despertó el sonido de una puerta abriéndose, rompiendo la neblina de mis sueños. Al principio pensé que lo había imaginado, pero al parpadear vi a Mario en el umbral, su silueta delineada por la tenue luz del pasillo. Su mano descansaba en el pomo de la puerta, y su expresión era indescifrable. «Mario», murmuré suavemente, mi voz todavía pesada por el sueño. Me incorporé un poco, haciendo que las sábanas crujieran a mi alrededor. «¿Qué ocurre?» «Oh, lo siento», balbuceó, retrocediendo un paso. «No quería despertarte. Pensé que había escuchado algo». Me froté los ojos tratando de entender la situación. «¿Está todo bien?» Él vaciló mirando entre mí y el suelo antes de responder. «Sí, está bien, supongo. Solo necesitaba un poco de aire». Me di cuenta entonces de que no estaba vestido para dormir. Llevaba una camiseta suelta y pantalones deportivos, su cabello algo desordenado, como si hubiera estado acostado, pero no pudiera conciliar el sueño. Había algo en su postura, una vulnerabilidad que me tomó desprevenida. «Pasa», dije, antes de darme cuenta de lo que estaba diciendo, mientras daba unas palmaditas en el borde de la cama. «No tienes que quedarte ahí parado». Por un momento Mario no se movió, como si estuviera evaluando sus opciones. Finalmente dio un paso dentro de la habitación, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. El aire pareció volverse más pesado y la habitación más pequeña al instante. No se sentó de inmediato, quedándose de pie cerca de la cama con las manos en los bolsillos. «¿Quieres hablar de lo que sea que te preocupa?», pregunté, intentando mantener un tono ligero, aunque mi corazón empezaba a acelerarse. Él se encogió de hombros y finalmente se sentó, aunque mantuvo su mirada fija en la alfombra. «No lo sé. He tenido muchas cosas en la cabeza últimamente, como que…». Me incliné ligeramente hacia adelante, genuinamente interesada. Mario soltó una risa suave, pero sin rastro de humor. «La vida, supongo. Todo parece complicado». Su respuesta era vaga, pero la emoción detrás de sus palabras era genuina. Quise extender mi mano y tocar su hombro para consolarlo, pero me detuve. En su lugar dije: «¿Has hablado de esto con tu papá?». Mario negó con la cabeza. «No es su estilo, ya sabes cómo es. Mantén la cabeza baja, trabaja duro y resuelve las cosas». Asentí, comprendiendo lo que quería decir. Fernando era un buen hombre, pero no era alguien con quien resultara fácil tener conversaciones emocionales. «Bueno, yo estoy aquí si alguna vez necesitas hablar», le dije con suavidad, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «No tienes que cargar con todo tú solo». Mario levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su expresión que me dejó sin aliento, algo crudo y sin filtro. «Gracias», respondió en voz baja. «Eso significa mucho». El silencio se instaló entre nosotros, tan profundo que el leve tic-tac del reloj en la pared se volvió audible. Su mirada permaneció sobre la mía,
y sentí un calor subir a mis mejillas. Miré rápidamente hacia otro lado, fingiendo ajustar las mantas. Deberías intentar dormir, dije, mi voz un poco más animada de lo necesario. Todo parecerá menos abrumador por la mañana. Sí, probablemente tengas razón, respondió, aunque no se movió de inmediato. La tensión en el aire era innegable, una energía que no podía entender pero tampoco ignorar. Finalmente Mario se puso de pie y sentí una mezcla de alivio y decepción al mismo tiempo. Buenas noches, dijo suavemente. Buenas noches, respondí, observando cómo se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró por encima de su hombro, sus ojos encontrándose con los míos nuevamente. Por un instante fugaz, sentí que había algo no dicho entre nosotros, algo que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Luego se fue, dejándome sola en la habitación, débilmente iluminada, con pensamientos que no me permitían volver a dormir. Me recosté de nuevo, mirando fijamente el techo, mientras el eco de su presencia permanecía en el aire. Algo había cambiado esa noche. No sabía exactamente qué, pero no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el inicio. Y efectivamente tenía razón, era el comienzo de algo que ocurriría con más frecuencia hasta salirse completamente de control. Al día siguiente no lograba quitarme de encima la tensión que había quedado de la noche anterior. La imagen de la expresión de Mario se repetía en mi mente una y otra vez, más de lo que quería admitir. Había algo en su vulnerabilidad, en la vacilación de su voz, que no se limitaba a una simple preocupación. Era algo más profundo, algo que no quería reconocer ni siquiera ante mí misma. La mañana transcurrió en una neblina de tareas realizadas sin mucho entusiasmo. Intenté ocuparme limpiando la cocina, doblando ropa, cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Mario iba y venía de la casa, realizando sus recados o proyectos del día. Pero cada vez que lo veía, mi estómago se encogía. Estaba allí, moviéndose con esa confianza tranquila que parecía tan natural en él. Alrededor del mediodía me encontraba sentada en la mesa del comedor con una taza de té en las manos cuando Mario entró en la habitación. Cogió un vaso de agua y se apoyó en el mostrador, con el teléfono en una mano, desplazándose sin mucho interés por la pantalla. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando sonar casual. Supongo que sí, respondió, levantando la vista hacia mí, mejor de lo que esperaba. Qué bueno, contesté, asintiendo. La conversación se sintió forzada, casi incómoda. Quería preguntarle acerca de la noche anterior, pero las palabras no salían. En lugar de eso, sorbí mi té, esperando que él tomara la iniciativa, pero no lo hizo. Finalmente se apartó del mostrador y dijo: «¿Puedes salir un rato? Avísame si necesitas algo». Asentí mientras lo observaba salir de la habitación. El momento parecía más importante de lo que fue, y aún así pasó con la facilidad de una brisa. Me convencí de que estaba exagerando, de que toda la tensión que sentía era producto de mi mente inquieta y nada más. Al caer la noche, la casa volvió a quedar en silencio. Mario estaba en su habitación y yo en la sala, pasando los canales de la televisión sin prestarles atención. No lograba concentrarme, mi mente regresaba constantemente al recuerdo de cómo me miró la noche anterior, con una suavidad en su mirada que no podía olvidar. Me repetía que solo había sido un instante de cercanía, nada más, pero la calidez que me recorría al recordarlo decía lo contrario. Eventualmente dejé de fingir que veía televisión y me retiré a mi habitación. El aire en la casa se sentía más pesado, con ese tipo de quietud que hace que cualquier sonido parezca amplificado. Me metí en la cama, envolviéndome en las mantas, pero el sueño no llegaba fácilmente. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché un suave golpeteo en la puerta. Mi corazón dio un salto y por un momento pensé que lo había imaginado, pero el sonido se repitió, esta vez más bajo, casi tímido. «Adelante», dije, en un susurro apenas audible. La puerta se abrió lentamente y Mario apareció en el umbral. Parecía algo avergonzado, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones deportivos. «No quería despertarte», dijo, «solo que no podía dormir». «Está bien», respondí, sentándome y encendiendo la lámpara junto a la cama. La tenue luz bañó la habitación con un resplandor cálido, iluminando su rostro. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos, pero había algo más, una especie de energía nerviosa que hizo que mi pulso se acelerara. «¿Quieres sentarte?», ofrecí,
dando unas palmaditas en el borde de la cama. Él dudó por un momento antes de asentir y acercarse. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso mientras se sentaba, con la mirada fija en el suelo. «No sé qué me pasa», dijo en voz baja, apenas un murmullo. «No puedo dejar de pensar». «¿Quieres hablar al respecto?», pregunté, inclinándome ligeramente hacia él. La necesidad de consolarlo, de aliviar lo que fuera que lo atormentaba, era casi abrumadora, pero él negó con la cabeza. «No es tan simple. A veces hablar ayuda», dije, extendiendo una mano para apoyarla en su hombro. El gesto pretendía ser tranquilizador, pero en el momento en que mi mano tocó su piel, un escalofrío me recorrió. Retiré mi mano rápidamente, esperando que no lo hubiera notado. Él levantó la mirada hacia mí, su expresión imposible de leer. «No tienes que fingir», dijo suavemente. «¿Fingir qué?», pregunté, con el corazón latiendo desbocado. «Que todo está bien, que las cosas no han cambiado». Abrí la boca para responder, pero no encontré palabras. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado, con emociones que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Finalmente dije: «No sé de qué hablas». Mi voz tembló al pronunciar esas palabras. Él soltó una risa suave, desprovista de alegría. «Sí lo sabes», respondió. «Veo cómo me miras». Sus palabras flotaron en el aire, desafiándome a negarlas, pero no pude, porque tenía razón. Lo miraba de manera diferente y odiaba admitirlo. Traté de justificarlo, de convencerme de que era una confusión pasajera, pero el peso de sus palabras no me dejaba escapar. Y en ese silencio supe que había estado engañándome a mí misma todo este tiempo. Esto no era algo momentáneo ni una debilidad efímera. Era más profundo de lo que quería aceptar y me aterraba. Mi mente estaba inundada de pensamientos desordenados mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Mario resonaban en mi cabeza y el peso de lo que había dicho flotaba entre nosotros como una presencia ineludible. Él evitaba mirarme con la vista fija en el suelo, como si temiera lo que podría encontrar si nuestras miradas se cruzaban. «Mario», dije con un hilo de voz, temblando ligeramente, «esto es complicado». «Lo sé», respondió con un tono suave pero firme. «Sé que no debería ser así, pero no puedo evitar lo que siento. Y creo que tú tampoco». Quise contradecirlo, negar todo lo que estaba diciendo, pero la verdad era innegable. Mis sentimientos por Mario no eran simplemente una confusión pasajera. Habían crecido lenta pero constantemente durante meses hasta volverse imposibles de ignorar. «Soy tu madrastra», susurré, apenas pudiendo pronunciar las palabras. «Esto no está bien». Mario levantó la mirada entonces, buscando mis ojos con una intensidad que me desarmó. «¿De verdad lo crees?», preguntó, con un tono gentil pero insistente. «Porque no se siente mal para mí, no cuando estoy contigo». Sus palabras me recorrieron como un escalofrío y sentí que mi resolución comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo podía discutir con él cuando mi propio corazón me gritaba lo mismo? Pero mi mente lógica aún intentaba mantener el control, recordándome las consecuencias y los riesgos. «Esto no es justo para ti», dije con la voz quebrada. «Eres joven, Mario, tienes toda una vida por delante. No necesitas este tipo de complicaciones». «¿Y qué hay de ti?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. «¿No mereces ser feliz también?». Sus palabras fueron como un puñal, y sentí las lágrimas acumularse en los rincones de mis ojos. Quise decirle que estaba equivocado, que mi felicidad no importaba, pero la intensidad de su mirada hizo imposiblemente. «No sé qué hacer», admití, mi voz apenas un susurro. Nunca pensé que algo así podría pasar. Mario extendió la mano entonces, rozando la mía con suavidad. El contacto fue ligero, casi tímido, pero envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Debería haberme apartado, pero no lo hice. En cambio, permití que sus dedos se entrelazaran con los míos, sintiendo el calor de su toque como un ancla en medio de mi confusión. «No tienes que decidir nada ahora», dijo en un tono calmado. «Solo necesitaba que supieras cómo me siento. No podía seguir fingiendo». Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Mi mente era un torbellino de emociones, pero una cosa era clara, no podía alejarlo. No ahora, no después de todo lo que había dicho. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, con nuestras manos aún unidas. El momento era abrumador, casi sofocante, pero al mismo tiempo sentía un alivio extraño. La verdad estaba sobre la mesa, y ya no había vuelta atrás. Finalmente,
Mario rompió el silencio. ¿Quieres que me vaya?, preguntó con voz vacilante. Sacudí la cabeza rápidamente, sintiendo que la idea de que se marchara era insoportable. No, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. No quiero que te vayas. Él asintió, y su expresión se suavizó. Está bien. Permanecimos allí durante lo que parecieron horas, sin decir nada. La tensión en el aire era palpable, pero no incómoda. Ambos parecíamos estar intentando procesar la magnitud de lo que acababa de suceder, las promesas no dichas que flotaban entre nosotros. Finalmente, me recosté contra las almohadas, subiendo la manta hasta cubrirme. Mario dudó por un instante antes de acercarse lentamente. Sus movimientos eran deliberados, como si temiera cruzar una línea invisible, pero cuando se acostó a mi lado sentí una calma que no había experimentado en mucho tiempo, una paz que me envolvió de una manera inesperada. No intercambiamos más palabras esa noche, no hubo declaraciones ni decisiones, solo un entendimiento silencioso de que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía deshacerse. Mientras me quedaba dormida, la presencia de Mario a mi lado era un recordatorio constante de la línea que habíamos cruzado, y aunque una parte de mí sabía que esto era peligroso, no podía arrepentirme. Por primera vez en años me sentí viva, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente desperté lentamente, todavía atrapada en la neblina de la noche anterior. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, una fantasía fugaz creada por mi mente en las horas de quietud nocturna. Pero al girarme, vi a Mario acostado junto a mí, con su rostro relajado en el sueño. Su brazo colgaba del borde de la cama y su pecho subía y bajaba con respiraciones pausadas. Se veía tan en paz, tan tranquilo, y no pude evitar que mi mirada se quedara fija en él. Mi corazón se llenó de una mezcla de emociones, culpa, confusión y una calidez que no podía nombrar. Como si sintiera mi mirada, Mario se movió, sus pestañas parpadearon y sus ojos se abrieron lentamente. Por un breve momento parecía desorientado, su mirada recorriendo la habitación hasta que se posó en mí. Cuando me reconoció, una pequeña sonrisa tímida y vacilante apareció en sus labios. «Buenos días», dijo con una voz aún pesada por el sueño. «Buenos días», respondí en un tono suave. El aire entre nosotros se sentía frágil, como si una sola palabra o acción equivocada pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos alcanzado. Ninguno de los dos se movió y el peso de las palabras no dichas colgaba en el aire. Quería decir algo, abordar lo que había sucedido, pero las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Cómo podía poner en palabras todo lo que estaba pasando? «¿Estás bien?», preguntó Mario, rompiendo el silencio. Su tono era gentil y su preocupación evidente. Asentí, aunque no estaba completamente segura de que fuera cierto. «Creo que sí». «¿Y tú?». Mario soltó una leve risa, frotándose la nuca. «No lo sé. Se siente diferente, pero no está mal». Diferente era una forma suave de describirlo. Todo en mi mundo ahora parecía distinto, como si estuviera viendo la vida a través de un lente nuevo. Las barreras que siempre creí inquebrantables ahora parecían borrosas, y esa sensación era tan emocionante como aterradora. Admití en un susurro casi inaudible que esto no solo se trataba de nosotros, había tantas cosas más que considerar. «Lo sé», respondió Mario, su mirada fija y decidida. «Pero, ¿no importa también lo que sentimos?». Era una pregunta que no sabía cómo responder. Lo único que tenía claro era que, estando cerca de él, todo se sentía correcto de una manera que no podía explicar. Incluso si cada parte racional de mí gritaba que estaba mal. «Tengo miedo», confesé. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Miedo de lo que esto significa, de lo que podría suceder. Mario extendió su mano, cubriendo la mía. «Yo también tengo miedo», dijo, con un tono cálido, «pero estoy dispuesto a averiguarlo si tú también lo estás». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un desafío y una promesa al mismo tiempo. Miré nuestras manos unidas, sintiendo cómo su calor se filtraba en mi piel, brindándome una estabilidad que necesitaba desesperadamente. «No sé si puedo hacerlo», admití al fin con la voz temblorosa. «Esto no es solo sobre mí. Está tu padre, nuestra familia. Si alguien se enterara». «No lo harán», respondió con firmeza. «Nunca haría nada para lastimarte. Solo, no quiero perder esto, perder lo que tenemos». La convicción en su voz era suficiente para hacer que mi corazón doliera. Él creía en esto, en nosotros.
de una manera que yo ni siquiera había considerado. Mientras mi lado lógico enumeraba todas las razones por las que esto era una pésima idea, otra parte de mí, la que llevaba años anhelando algo más, no podía encontrar la fuerza para alejarlo. No sé qué es esto, dije finalmente, ni lo que podría ser, pero sé que no quiero perderte. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y la tensión entre nosotros se alivió ligeramente. No era una solución, no realmente, pero era algo. Un paso cauteloso hacia un terreno desconocido. Pasamos el resto de la mañana hablando, eligiendo cuidadosamente cada palabra mientras intentábamos entender la situación. Me sorprendió lo fácil que se sentía ser honesta con él, incluso sobre las cosas que más me asustaban. Mario me escuchaba sin juzgar, con una presencia firme y tranquilizadora. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, una extraña calma me envolvió. El futuro seguía siendo incierto, los riesgos aún estaban ahí, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí tan sola. Antes de irse, Mario se detuvo en la puerta, volteándose para mirarme una última vez. Lo resolveremos, dijo con determinación. Juntos, asentí, y una pequeña sonrisa rompió la incertidumbre que me embargaba. Juntos, cuando salió, la habitación se sintió más vacía sin él, pero sus palabras dejaron una calidez que no podía ignorar. Una promesa que tal vez no merecía, pero que no podía soltar. Me encontré pensando en él de una manera distinta, preguntándome por qué ahora lo encontraba tan atractivo, por qué mi mente no podía dejarlo ir, debía besarlo, o estaba prohibido por ser su madrastra. A medida que avanzaba el día, no podía concentrarme en nada más. Nuestra conversación se repetía en mi cabeza como un eco constante. Lo resolveremos juntos. Era un peso que oscilaba entre la comodidad y la inmensidad, una mezcla delicada de esperanza e incertidumbre. Durante la cena mi esposo se movía por la casa como si nada hubiera cambiado. Para él todo seguía igual, pero para mí todo estaba en constante cambio. Cada mirada a Mario, cada roce accidental de nuestras manos parecía cargar una nueva intensidad. Ahora compartíamos un secreto, un hilo invisible que nos conectaba de una manera que nunca imaginé. Más tarde esa noche me retiré a mi habitación, buscando la soledad para intentar procesar todo lo ocurrido. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y dejé escapar un largo suspiro tembloroso. El peso del día me presionaba el pecho y no sabía si lo que sentía era alivio o aprensión. Me metí en la cama, pero el ambiente familiar de mi habitación se sentía extraño. Mi cuerpo estaba tenso. Mi mente recorría un sinfín de posibilidades. No podía dejar de pensar en Mario, en su voz, su toque, la forma en que me miraba con tanta sinceridad. La casa estaba ahora en silencio, con la calma nocturna envolviendo todo. Apagué la lámpara y me recosté en la oscuridad. El único sonido era el ritmo suave de mi respiración. Pero el sueño no llegaba. Mis pensamientos eran demasiado ruidosos. Justo cuando empezaba a quedarme dormida, escuché un crujido suave en la puerta. Mi respiración se detuvo. Mi cuerpo se tensó mientras veía una silueta familiar en el umbral. Mario, susurré, mi voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Él dudó por un momento, apoyándose en el marco de la puerta como esperando permiso para entrar. No podía dormir, admitió, cerrando la puerta detrás de él con cuidado. Solo necesitaba verte. Sus palabras enviaron una mezcla de miedo y anhelo a través de mí, dejándome sin aliento. Se acercó lentamente. Sus movimientos eran cautelosos. Cuando llegó al borde de la cama, volvió a detenerse. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su tono suave. Sí, claro, respondí, casi sin pensar, las palabras saliendo de mi boca antes de darme cuenta. Mario se sentó en el borde de la cama y su cercanía era abrumadora. El silencio que se instaló entre nosotros era pesado, hasta que él finalmente habló. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó mirando sus manos, sobre cómo esto no se trata solo de nosotros. Y tienes razón, es complicado y confuso, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Su honestidad era desarmante y sentí cómo mis defensas se desmoronaban ante el peso de sus palabras. Extendí mi mano colocándola sobre la suya y él levantó la mirada hacia mí. Mario, esto no es fácil para mí, dije con un susurro. He pasado todo el día intentando entenderlo, tratando de hacer lo correcto. Y la verdad es que no lo sé. No sé qué significa esto ni hacia dónde va, pero sé que me importas más de lo que debería. Su mirada se encontró con la mía y en ese momento supe que no había marcha atrás. Ya no podía resistirme, tenía que hacerlo.
Tenía que aprovechar el momento. Antes de que él pudiera decir algo, me incliné hacia él y lo besé suavemente. Fue un beso delicado y lleno de sensibilidad. En un instante, nuestros labios se encontraron de nuevo, y él también se dio ante mí. No podía comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero no tardamos mucho en pasar de los besos a algo mucho más intenso. Me giré hacia él, y él entendió lo que debía hacer, y lo hizo. No puedo describir lo increíble que fue esa sensación. Sabía que estaba mal, y pensé en mi esposo por un instante, pero simplemente no me importó. Este era nuestro momento, y me dejé llevar por él, disfrutando cada segundo. Para ser honesta, duró mucho más de lo que esperaba, considerando su edad y la mía. Pero claro, cuanto más tiempo, mejor, ¿no? Y cuando todo terminó, me recosté en mi cama, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lo miré y sonreí, mientras él tomó mi mano con la suya, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto suave y cariñoso. Lo tomaremos paso a paso, dijo tras un momento. Sin presión, sin expectativas, solo nosotros. La simplicidad de sus palabras alivió algo de la tensión que sentía en mi pecho, y sin darme cuenta, asentí. ¿Está bien?, respondí, paso a paso. Nos quedamos allí un momento en silencio, pero no fue incómodo, más bien parecía un entendimiento compartido. Lentamente él se inclinó hacia mí, apoyando su frente contra la mía. «No quiero perder esto», murmuró. «No quiero perderte». «No lo harás», prometí, sorprendida de lo fácil que me resultó decirlo. «Encontraremos la manera». El momento era frágil, como un cristal equilibrado en el filo de un cuchillo, y sabía lo fácil que sería romperlo. Pero por ahora era suficiente. Suficiente para aferrarnos mientras intentábamos navegar este camino incierto. A medida que avanzaba la noche, permanecimos así, hablando en voz baja, nuestras palabras medidas y cuidadosas. Nuestra conexión se profundizaba con cada momento que pasaba. Por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza, una creencia de que tal vez, solo tal vez podríamos encontrar una manera de superar esto juntos. Sin embargo, al pensar en ello de nuevo, no estoy segura. No sé cómo podría contarle esto a mi esposo, o si siquiera debería hacerlo. Debería sentirme culpable por lo que pasó. Debería seguir adelante como si nada. Me encantaría saber qué opinan. Déjenmelo en los comentarios.